Hola, bienvenidos a todos. Espero que podamos soportar un poco más este tiempo de calor que estamos teniendo estos días. Parece ser que las noticias son buenas, que la semana que viene bajan las temperaturas, ¿verdad? Sí, lo han dicho, nos lo vamos a creer para darnos un poquito de ánimo y de estímulo. Y en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor en un libro muy cortito de la Biblia, muy cortito, solo tiene 4 capítulos, y es el libro de Ruth. ¿Sí? ¿Os suena? Bueno, el nombre de Ruth sí, ¿no? Hay muchas mujeres que llevan este nombre y un nombre muy bonito. En la Biblia hay un libro que tiene este mismo título, dedicado a la protagonista de este libro, que es Ruth. Es un libro de 4 capítulos, así que en estos 4 próximos domingos estaremos compartiendo la palabra de Dios acerca de este libro de Ruth. Hoy nos toca el primer capítulo y le he puesto un título a este primer capítulo. Y os va a chocar un poquito, pero yo creo que es muy adecuado para el día de hoy y los tiempos en que vivimos. Este capítulo le he puesto el título de El Dios de los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes hay aquí en esta mañana? Que habéis venido de otros países. ¿Cuántos? La mayoría, ¿eh? Muchos, ¿verdad? El Dios de los inmigrantes, ¿eh? Ahora la inmigración es un tema que va, viene, ¿verdad? Que las gentes viajan de un país a otro buscando una nueva oportunidad, unas condiciones de vida más seguras, más sanas, más saludables, con posibilidades de trabajo, ¿verdad? A veces con el propósito de rehacer la vida, las circunstancias de la vida. Y este libro de Ruth, en el primer capítulo, los demás capítulos verás que la historia sigue y toma otro cariz, pero en este primer capítulo tiene este cariz, el cariz de una familia que tuvo que salir de Israel, ir a otro país vecino, se llama Moab, porque las circunstancias de la vida donde vivían, además en la ciudad de Belén, eran difíciles, había hambre, y ellos buscaron otro lugar donde pudieran tener alimentos, trabajo y un porvenir y un futuro. Y vamos a empezar leyendo pues estos primeros 5 versículos que tenemos en el libro de Ruth, y luego los vamos a comentar un poquito. Mirad, muy bien, vamos a ir leyendo juntos. Aquí arriba dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Bueno, los días que gobernaban los jueces es un periodo de unos 400 años, desde el año más o menos 1400 hasta el año, vamos regresando, hasta el año 1050 aproximadamente, unos 350 años, donde el pueblo de Israel no tenía reyes, y gobernaban una serie de héroes nacionales que Dios levantaba, que luchaban a favor del pueblo de Israel, liberándole de sus enemigos, trayendo tiempos de paz y de tranquilidad para el pueblo de Israel. Y fue una época convulsa, una época difícil, porque a menudo los pueblos vecinos de Israel atacaban al pueblo de Israel, a las ciudades, a los campos, se llevaban las cosechas, se llevaban los animales, ¿verdad? Destruían casas, y era un tiempo difícil. Entonces Dios levantaba a estos hombres, una mujer también. Os voy a decir algunos de los nombres. ¿Os suena Sansón? ¿El nombre de Sansón? ¿Sí? Bueno, Sansón fue uno de los dice aquí, de los que gobernaban a Israel durante 40 años. Luego tenemos a personajes famosos como Gedeón también. ¿Os suena Gedeón? También otro caudillo que liberó al pueblo de Israel. Y luego tenemos a Débora y Barak. ¿Os acordáis? Esta pareja, Débora y Barak, que ellos también liberaron al pueblo de Israel de los enemigos, y así eso duró durante una sucesión de años. En esa época dice que hubo hambre en la tierra.
¿Causada por qué? Pues probablemente por malas cosechas, por falta de lluvia, también puede ser por el ataque de estos enemigos, estos pueblos enemigos que a veces destruían los campos, se llevaban las cosechas también. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Repito, Moab es un país que está, ahora enseñaremos una foto, está al otro lado del río Jordán. Él y su mujer y sus 2 hijos. Así que tenemos 4 inmigrantes que salieron de Israel, de la ciudad de Belén, y tuvieron que ir a otro país, al país de Moab. Joel, ¿estás ahí? En los mandos. ¿Puedes poner el mapa? Intercalarlo un momentito para que tengamos visto. Vaya, muy bien. Aquí tenemos Moab en rojo, ¿lo veis? Y tenemos en la parte izquierda Jerusalén y Betelem, escrito de una manera más larga, ¿vale? A 8 kilómetros de Jerusalén, al sur, estaba la ciudad de Belén. Pues, y en medio tienen el mar Negro, ¿vale? No, el Mar Muerto, eso. Entonces ellos tuvieron que seguramente subir por Jerusalén, Jericó, pasar al otro lado del Jordán, bajar, ir a vivir al pueblo de Moab. Así que tuvieron unos cuantos días de viaje. En esa época se hacía caminando, no había compañías aéreas, no había el AVE, no había trenes, ¿verdad? Tuvieron que ir caminando durante varios días hasta que llegaron a Moab. Gracias. Seguimos con el versículo 2. Dice el versículo 2 que el nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec quiere decir Dios es rey, y es interesante este nombre porque uno de un descendiente de Elimelec fue el rey David, precisamente, y luego otra serie de reyes en Israel. El de su mujer Noemí. Noemí quiere decir mi dulzura, un carácter dulce. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. El nombre de estos hijos es curioso porque el significado de Malón es enfermedad y el de Kelión agotamiento. Y creo que eso va a explicar que a nivel físico estos 2 hijos tenían una cierta debilidad y algún tipo de enfermedad, lo cual nos explicará lo que veremos más adelante, que murieron rápidamente. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Capítulo. Y bueno, ¿qué ocurrió cuando llegaron allí? Al cabo de un tiempo, no sabemos cuánto, Elimelec, el padre de la familia, marido de Noemí, murió. Y la mujer, Noemí, se quedó sola con sus 2 hijos. Entonces ya tenemos que de los 4 inmigrantes solamente ya quedaban 3. Menuda, como podéis ver a veces, y lo recordaremos un poquito más adelante, la vida de los inmigrantes no es fácil. Adaptarse a un nuevo país, a nuevas condiciones, a veces nueva cultura, un entorno extraño donde ellos no conocen, gente desconocida, ¿verdad? Rehacerse allí, encontrar trabajo, rehacer la vida allí, adaptarse, es un proceso largo y yo entiendo la situación de muchos de vosotros que habéis experimentado esta situación. Dice que estos 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que significa rebeldía, y el nombre de la otra Ruth, que significa amiga. Y habitaron allí unos 10 años. Así que el tiempo total de este tiempo que desde ir de Israel y vivir en Moab pasaron unos 10 años, se nos dice aquí, lo cual si el marido murió pronto, los hijos pronto también se casaron y durante unos cuantos años estuvieron casados. Versículo 6. Pero mira lo que acontece ahora. Entonces, versículo 5. Vale. Y murieron también los 2. Murieron Malón, que significaba enfermedad, y murió Kelión, que significa agotamiento. Y repito que probablemente eran 2 hijos que tenían una cierta debilidad física, un tipo de enfermedad, por lo que murieron pronto. Y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué os parece? De los 4, ¿cuántos quedaban? ¿Cuántos? De los 4 que fueron de Israel a Moab, ¿cuántos quedaban?
Uno. Solamente quedaba Noemí, la esposa y la madre de los 2 hijos. El marido había muerto y los 2 hijos también habían muerto. ¿Os dais cuenta? Las tragedias a veces de la vida. Realmente el relato de este primer capítulo es un relato un tanto amargo. Fijaos que Noemí, luego cuando llega de nuevo a Israel, porque al final regresan a Israel, ella dice, no me llamáis Noemí, dulzura, llamarme Mara, que significa amargura. Dice, porque realmente he pasado momentos muy amargos. Imaginaos la amargura de perder a su esposo y la amargura de perder a sus 2 hijos. La vida, ¿verdad?, a veces nos lleva a situaciones amargas, ¿sí? Amargas. Problemas de enfermedad, problemas de pérdidas de familiares, dificultades de adaptación, ¿verdad? Problemas con los hijos, problemas familiares, problemas de adaptación, problemas de trabajo, problemas de enfermedad. Y veremos de todas maneras en este capítulo como el título que he puesto, el Dios es el Dios de los inmigrantes. Cómo a pesar de eso, Él estuvo con esta familia y estuvo con Noemí a partir de este momento tan trágico, tan difícil. Ella dice que llegó con las manos llenas a Moab, con su marido, sus 2 hijos, y volvió con las manos vacías, sin ninguno de los 3. Pero a pesar de todo veremos cómo Dios estaba y estuvo con ella. Y entonces dice que el versículo 6, entonces se levantó con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab hacia Israel, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. De nuevo, las noticias que llegaron de Belén, de Israel, es que las cosechas volvían a ser abundantes, que volvía a haber pan para todos, que había trabajo para todos, y entonces Noemí pensó, bueno, pues es el momento, después de 10 años, de volver otra vez hacia Israel. Es curioso que Belén es un nombre que quiere decir tierra de pan, tierra de abundancia. Y bueno, en el pueblo de Israel en general no se conocen momentos de hambre. Quizás en aquella ocasión en la que Jacob con sus 12 hijos estaba en Canaán, a José el hijo lo vendieron, se fue a Egipto, y entonces sí que hubo una gran hambre en esa región donde vivían de Canaán, y tuvieron que irse toda la familia para Egipto. Y en otra ocasión también se habla de hambre, pero en general la tierra de Canaán Dios la bendijo, donde estaba su pueblo, el pueblo de Israel, con cosechas, con agua, con cultivo, con ciudades, ¿verdad? Ellos podían vivir bien. Pero Noemí tuvieron que huir por hambre, pero ahora volvían otra vez porque sabían que allí había de nuevo alimentos. Bueno, en esta historia que vamos a ver ahora, la historia cambia entonces totalmente. Hemos visto hasta aquí una situación de una familia que emigra de un país a otro buscando comida, buscando trabajo, buscando un bienestar, buscando prosperidad, buscando futuro. Y pienso cuántos de vosotros os podéis identificar con esta misma historia de ellos, ¿verdad? ¿Cuántos habéis salido de vuestros países porque había circunstancias o de falta de trabajo o de inseguridad, peligro para la vida, dificultades de diferentes tipos, y pensando siempre en buscar un lugar mejor, un lugar donde encontrar seguridad, encontrar trabajo, encontrar comida, encontrar futuro, encontrar prosperidad. Así que en ese sentido la historia de la humanidad es una historia de inmigraciones, totalmente. Una historia donde los pueblos se han movido de un lugar para otro, y todos los pueblos y naciones, empezando por España, pues tenemos, mezclas de todo tipo,
desde los primeros celtas, íberos que habitaron en la península, vinieron los godos, los visigodos luego, ¿verdad? Luego vinieron los árabes, que hubo mucha mezcolanza también, vinieron los judíos también, es decir, todos los pueblos hemos tenido una mezcolanza de diferentes orígenes, no digamos Estados Unidos, que es un país que se ha formado totalmente de la inmigración, todo el país es principalmente de Europa yendo hacia Estados Unidos, bueno, y también Sudamérica también, ¿no? Así que en un sentido la inmigración es un fenómeno histórico de la humanidad donde Dios nos llama a podernos ayudar los unos a los otros en un concepto en el que la creación que Dios ha dado no es propiedad de nadie, la tierra no es propiedad de nadie, la tierra se ha creado para toda la humanidad, para todos los hombres y mujeres, para poder vivir en paz, para poder vivir en unidad, para respetarnos, para progresar juntos, para compartir los momentos difíciles y ayudarnos, para compartir los momentos buenos y alegrarnos juntos. Es un ambiente de solidaridad, es un ambiente de integración, de integrarnos, y eso es un aspecto muy, muy bueno, de acuerdo con la visión que Dios tiene cuando creó el cielo y la tierra, cuando creó este mundo, cuando creó al hombre y la mujer y dijo: creced, desarrollaos, multiplicaos, tomad posesión de ella. Hay una canción que me gusta mucho de un cantante de folk norteamericano, Peter Seegers, que dice: esta tierra es tu tierra, esta tierra es mi tierra, esta tierra es para ti y para mí. Es decir, una tierra, un planeta que debemos de compartir juntos, intentando todos esforzarnos para que haya buenas relaciones, para que haya responsabilidad, para que haya trabajo, para que haya, digamos, respeto los unos hacia los otros y para que podamos convivir bien y en paz. Y yo espero que el Señor bendiga y siga bendiciendo la vida de cada uno de vosotros, familias que habéis venido de otros países, que habéis venido a España. Os decimos bienvenidos, pero también os decimos confiad en el Señor, acudir al Señor. Vuestra vida, como veremos ahora, el Dios de los inmigrantes, como lo fue con esta familia y con Noemí, es un Dios que está con vosotros, que cuida de vosotros, que quiere lo mejor para vosotros y que tiene un futuro para vosotros donde Él os quiera llevar. A partir de esta situación y de esta circunstancia, encontramos que una escena en que las tres mujeres, Noemí, con sus nueras, ya solamente habían quedado sus dos nueras, Ruth y Orfa, se proponen regresar. En principio es Noemí la que decide regresar. Y vamos a ver una escena interesante donde se nos refleja el carácter de esta mujer, carácter de Noemí, una mujer fiel a Dios, una mujer confiando en Dios a pesar de la amargura que vivía y de la tristeza y del dolor y del corazón desgarrado por la pérdida de su esposo y de sus hijos. Se vuelve una mujer que mantiene su fe en Dios, su testimonio acerca de Dios, una fe que se siente identificada con el pueblo de Dios y que quiere volver para estar con ese pueblo al que ella pertenece. Y vamos a ver también un ambiente entre la suegra y las nueras, y un ambiente bonito, una manera como la suegra se pone en el lugar de las nueras, considera su situación, ¿verdad? Y les da consejos de generosidad, de amabilidad, buscando lo mejor para ellas, cómo ellas quieren seguir con Noemí, quieren acompañarle, no quieren dejarla sola. Mirad qué versículos más bonitos. Salió pues del lugar donde había estado, en Moab, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, en algún momento del camino les dijo: a ver, paremos un momentito, no hemos salido de Moab todavía, estamos todavía en vuestro país, aquí tenéis vuestras casas, vuestras madres, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestras familias. Y Noemí le dice: mira, andad, volveos cada una a la casa de su madre.
Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho conmigo y con los muertos. Dos mujeres que se habían portado bien, con Noemí, su suegra, como con sus esposos también, que ya habían fallecido. Y dice, esta misma misericordia, este buen trato que habéis tenido con nosotros, que Dios también lo tenga con vosotros. Y no olvidemos pues que hay una ley que se cumple. Lo que sembramos, lo segamos. ¿Sí? Lo que sembramos, lo segamos. Seamos pues siempre misericordiosos, generosos, ¿verdad? Amables, bendigamos a los demás, porque eso que nosotros demos a los demás es lo que luego va a volver hacia nosotros también. Y aquí tenemos unas nueras que se habían hecho conmigo, con ellos, con misericordia, y Noemí lo reconoce. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Mirad, qué bonito, ¿no? No solamente dice que Dios tenga misericordia, como vosotras la habéis tenido también, sino que Dios os dé descanso en casa de sus maridos, que volváis a volver a vuestras ciudades, que os volváis a casar, que estéis de nuevo, hagáis vuestra familia, vuestro hogar, y que allí encontréis descanso. El concepto de descanso para una mujer es seguridad, alimentos, compañía, protección, futuro. Eso era lo que Noemí deseaba para sus dos nueras. Por lo tanto, las besó y ellas alzaron su voz y lloraron como una expresión de despedida, la tristeza por la despedida. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Fijaos cómo la primera reacción de ellas es, no te vamos a dejar, Noemí, no te vamos a dejar. Estás sola, ya no tienes marido ni hijos. Una mujer sola era una situación, repito, muy complicada, porque le faltaba protección, casa, alimentos, ¿verdad? Seguridad. Así que ellas, en un sentido, quieren compartir con Noemí una compañía, una solidaridad, una ayuda, ¿verdad? Acompañarla para que no estuviera sola en un regreso que para ella podía ser sin saber lo que se iba a encontrar. Versículo 11. Y Noemí respondió, no, les vuelvo a insistir, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? ¿Qué va? ¿Que puedan ser vuestros maridos? La respuesta es que no. Versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, otra vez, tercera vez, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, esperanza de volver a tener un hijo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese hijos a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Imaginaos, volver hasta los 18 o 20 años que pudieran casarse. ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura, y aquí la palabra aparece amargura, fijaos de esta mujer que su nombre era mi dulzura, de nuevo ella habla de amargura. Mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí era consciente que las circunstancias que les ocurrieron en Moab no habían sido de bendición. Tampoco quiero decir, se debe de interpretar de maldición. No es que hubieran hecho nada malo para que les ocurriese lo que les ocurrió, ¿de acuerdo? Las circunstancias de la vida ocurren porque ocurren. Las pérdidas, las muertes, las enfermedades, los accidentes, la pérdida de trabajo, son cosas que ocurren, no son una maldición de parte de Dios necesariamente. No es porque hayas hecho algo malo y por eso Dios te está castigando. Más bien, Dios es un Dios siempre de amor, de misericordia, de perdón, siempre que acudamos a Él y confiemos en Él. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, mirad, ahora vemos aquí las dos reacciones de las dos nueras. Orfa besó a su suegra y se fue. Y Ruth se quedó con ella, ¿vale? Y se quedó con ella. Ruth quiso afrontar la necesidad de aquella mujer, Noemí, ya mayor, anciana, y poder estar a su lado con misericordia, una actitud de misericordia, de amor, de ayuda, de compasión, ¿verdad? Pero también uniendo su vida a la vida de esta mujer. Nos hemos quedado en el 15. Joel, ¿puedes poner ahora aquellos
dibujos que hemos enviado. Vamos a ver la historia en dibujos. Mirad, aquí tenemos cuando ya ha muerto Elimelech, el padre, y están los dos hijos con las dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y con la madre, los 5. Todavía había una etapa de felicidad, era una etapa donde 2 matrimonios con la posibilidad de tener hijos y de generar unas nuevas familias. Segunda foto. Pero aquí tenemos a las 3 mujeres desconsoladas, Noemí habiendo ya perdido anteriormente a su esposo y ahora ellas 2 perdiendo a sus maridos también. La otra. Aquí tenemos a Noemí, Ruth y Orfa cuando ella les está diciendo: volveos a vuestro país, quedaos aquí, volveos a otro país, no, quedaos aquí en Moab, rehaced vuestra vida, encontrad maridos. La otra. Y aquí encontramos ya la última, donde Orfa sí se queda, regresa, pero Ruth vemos que sigue con Noemí y le dice: yo seguiré contigo, vale, te acompaño hasta donde vayas. Vale, no hay ninguna foto más, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Me pones ahora el versículo 16? Vale, gracias Joel por esto. Y ahora llegamos al versículo más famoso de Ruth, del libro de Ruth, ¿sí? Hay alguien que he saludado antes en la calle, ¿verdad? Y me lo estaba recitando este versículo. Este versículo es el que yo recuerdo más del libro de Ruth. Y yo creo que lo recordamos porque es un versículo que expresa el corazón de Ruth, tanto en el sentido de el amor que tenía hacia su suegra Noemí, como también la fe, atención, la fe de Ruth, ¿verdad? Que había llegado a una comprensión clara de quién era el rey de Israel, el Dios de Israel, el Dios de ese pueblo de Israel. Seguramente durante los 10 años que habían vivido allí, habían tenido contacto, y a los años que había vivido con su marido también. Y Ruth luego habían hablado, era una familia, la familia israelita de Elimelech, Ruth, Noemí, también con sus 2 hijos, que habían dado testimonio de su fe, quién era el Dios de Israel. Y entonces Ruth ha quedado impactada, no solamente por lo que Noemí había hecho por ellas y ahora lo que ella también quería hacer por su suegra, sino también la fe que tenía en este Dios. Y aquí hay 2 lazos, hermanas y hermanos, que es muy importante que sean 2 lazos que unan a las familias. Por un lado, un lazo, digamos, de humano, un lazo carnal por nacimiento, por el hecho de que somos hermanos, hermanas, hijos, padres, esposos, esposas, pero luego hay de haber otro lazo que nos debe de unir, y es el lazo de la fe, el lazo espiritual, el compartir no solamente una misma historia familiar, sino también una experiencia espiritual, una experiencia de la fe en Dios, de una misma esperanza en Dios, de un mismo Salvador, el Señor Jesucristo, de una misma seguridad de salvación, de una misma realidad de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas porque hemos creído en Dios y hemos sido salvados, una misma realidad que formamos al pueblo de Dios, ya no solamente a nuestra familia carnal y de aquí de la tierra, sino también a la familia espiritual, porque la primera es una familia, como vimos en el caso de Elimelech y Noemí, que murió el marido, murieron los hijos y ya no estaba esa familia, pero la familia espiritual es una familia que es para aquí y para toda la eternidad, porque nos unen los lazos del Espíritu, que son lazos de eternidad, lazos de vida y de vida eterna, que es lo que nos da Dios. Y en ese sentido, aquí tenemos las palabras de Ruth. Dice: no me ruegues que te deje. Lo había hecho 3 veces Noemí rogando que la dejase. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y el versículo 17 sigue: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. ¿Os dais cuenta los lazos? ¡Qué maravilla!
una unidad, una relación de este tipo, que no solamente te une como familia aquí en la tierra, sino que te une como familia espiritual por la misma fe en Dios. Estos lazos son indestructibles. Y esto es lo que Ruth había experimentado. Y yo creo que en esta historia tenemos 3 mujeres y 2 destinos. 3 mujeres y 2 destinos, ¿verdad? Noemí y Ruth cogieron el destino del pueblo de Dios. Ellas iban a regresar al pueblo de Dios. Ellas salieron a Israel, porque ellas compartían una misma fe en el Dios de Israel, en el Dios creador, el Dios que había creado todas las cosas, el Dios que había llamado a Abraham para formar un pueblo y bendecir a toda la humanidad a través de Abraham y del descendiente de Abraham, que es Jesús, para que Él fuera el Salvador de toda la humanidad. Un Dios que sacó ese pueblo de la esclavitud de Egipto, el Dios redentor, y el Dios que lo llevó a una tierra prometida, y el Dios que le dio unas leyes, los 10 mandamientos, para saber cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarnos los unos con los otros, ¿verdad? Ese Dios que les había dado una tierra, casas, campos para que vivieran, ese Dios que les bendijo, y un Dios que luego les dio los reyes para que gobernasen al pueblo de Israel, y un Dios a través de ese pueblo, y como uno de sus descendientes, Jesús, nacería el Mesías, el Salvador del mundo. 3 mujeres y 2 destinos. Noemí y Ruth eligieron el Dios de Israel, la tierra de Israel, el pueblo de Israel. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, ¿vale? Y anduvieron. Tenemos el caso de Orfa, que Orfa regresó, dice, a sus dioses, regresó a su familia, regresó a su cultura, regresó a su tierra, donde en realidad ya estaba, ¿verdad? Pero no había captado la presencia de Dios, no había captado la bendición de Dios, no había captado la salvación de Dios, no había captado la realidad de un Dios que le amaba también, y un Dios que tenía salvación para ella, un Dios que le abría las puertas de su pueblo, ¿vale? Para que ella también pudiera regresar y habitar con el pueblo de Dios y disfrutar de las bendiciones de Dios que derrama sobre su pueblo. Así que el destino de Orfa es el destino de aquellos que rechazan a Dios, aquellos que rechazan el evangelio de la gracia de Dios, aquellos que rehúsan creer en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y yo espero que en esta mañana, y hago una invitación a todos y te pregunto, ¿de cuál de los 2 grupos eres? De Noemí y Ruth, que decidieron depositar su vida en las manos de Dios y habitar con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y seguir creyendo y adorando y sirviendo al Dios verdadero. O Orfa, que dijo, bueno, yo ya tengo mis dioses, yo ya tengo otros dioses en los cuales yo ya les pido cosas, ya me cuidarán, ya me ayudarán. Esos dioses que representan la idolatría de la humanidad. Espero que tu decisión sea por el Dios único y verdadero que anunció el Señor Jesucristo, del que el Señor Jesucristo nos vino a dar testimonio y dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Este conocimiento de Dios es el conocimiento que nos trae la salvación y la vida eterna. ¿Qué pasó después que en el camino o cuando en el regreso? Bueno, anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. En realidad se conmovieron porque vieron que de 4 que habían salido, una mujer y 3 varones, solamente regresaban 2 mujeres. Y se decían, bueno, pero ¿no es esta Noemí? ¿No es esta nuestra vecina? Hace 10 años que ya no está y ha vuelto, pero ¿no es ella? Versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, mi dulzura, sino llamadme Mara, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y mira qué expresión de que ella seguía creyendo en Dios.
Era una mujer firme en la fe en Dios. Ella estaba soportando las pruebas difíciles y amargas que Dios le había enviado. Y ella, en medio de la amargura, de las pruebas difíciles, amargas, duras, perdiendo al marido, los hijos, aún así ella seguía confiando en Dios y le llama el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Ella sabía que ese Dios que había permitido que fueran a Moab les podía haber permitido regresar de nuevo a Belén y a Israel, con su marido Elimelech, con sus 2 hijos, con sus 2 esposas y con hijos también. Lo hubiera podido hacer porque es el Todopoderoso, es el que todo lo puede. Pero este Dios que es el Todopoderoso es el Dios que tiene propósitos para la vida de cada persona. Y tenía un propósito en la vida de esa familia, aunque es duro, aunque fuera amargo, pero Dios, fijaos, hizo que esta familia fuera a Moab y esta mujer Ruth fuera ahora a Israel. Ya lo veremos, porque esta fue la bisabuela del rey David. Ella fue la bisabuela del rey David. Y Dios demuestra que en el pueblo de Dios es universal. Él admite a todas personas, de toda raza, cultura, de toda nación, de toda condición social, las abre, porque aquellas mujeres no eran del pueblo de Israel, pero Dios la admitió a Ruth dentro del pueblo y además le hizo formar parte, eso ya veremos en los capítulos que vienen, de una genealogía, es decir, los antepasados de Jesús, en Mateo capítulo 1, donde dice que Ruth y luego con el hombre que se casó, pues tuvieron un hijo, fue el abuelo del rey David. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El comienzo de la siega de la cebada era el mes de mayo, cuando se siega. Luego venía la siega del trigo en el mes de junio y eran 7 semanas que el pueblo de Israel dedicaba a recoger los cereales, ¿verdad? Muy bien, y hasta aquí tenemos la historia este primer capítulo. Una historia de 4 capítulos que en los próximos días pues seguiremos comentando. Yo quiero simplemente que podamos reconsiderar un poco lo que hay en esta historia. ¿Por qué le hemos puesto el título de El Dios de los inmigrantes? Porque a pesar de todas las circunstancias que vemos en la vida de esta familia, vemos por un lado que Dios es misericordioso, que aunque perdió al marido y a los hijos, protegió la vida de Noemí, le proveyó también de esposas a los hijos y también proveyó de estas nueras a la madre. El Dios misericordioso nos dice en el versículo 6: entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído que en la tierra que el Señor había visitado de nuevo a la tierra de Israel, y de nuevo había abundancia de alimento. Y esta visita de Dios a su pueblo habla de la misericordia de Dios acerca de su pueblo Israel. También habla del Dios del que controla todas las situaciones de la historia y de las circunstancias, ¿verdad? Como el Señor en un momento permitió que hubiera hambre, pocas cosechas, en otros momentos bendijo y permitió que hubiera abundancia de cosechas. También es el Dios que gobierna a todos los pueblos, el Shaddai, el Todopoderoso, como reconoce Noemí. Este Dios que ha traído amargura a mi vida, sin embargo es el Dios que controla la historia. Sabía de mi familia, nos conoce, nos ama, ha permitido lo que ha permitido, pero ahora Dios me está permitiendo regresar de nuevo a mi pueblo, a mi ciudad, ¿verdad? A mis orígenes, ¿no? Es el Dios que puede hacer todas las cosas. Es el Dios también que tiene propósitos para la vida y los cumple también. En el versículo 13 nos dice lo siguiente. Dice: pues la mano del Señor, ¿verdad?, ha actuado contra mí. Bueno, tiene propósitos. Es verdad que hay amargura, es verdad que me ha producido mucho dolor, pero sin embargo el Señor lo ha querido así, dice el versículo 21, ¿verdad? El Señor así lo ha querido y lo ha permitido. También nos habla del Dios
que todo lo que sucede viene de la mano de Dios y que también ese Dios que es abierto a todas las naciones y a todas las personas para recibirnos a todos. Te pregunto si, hermana y hermano, si en medio de las circunstancias difíciles de la vida que todos pasamos y que pueden ser muchas, desde pérdida de familiares, enfermedades, falta de trabajo, tener que emigrar a otro país, dejar a tu familia donde estaban, separación de esposos, de matrimonios, que se queda uno en un sitio, el otro en el otro, separación con los hijos también, a veces con los nietos, con los padres, estar en un país nuevo, con una adaptación nueva, un tiempo nuevo. Si todo esto, hermana, hermano, ¿cómo está tu fe en medio de estas circunstancias? Esa es la idea. La fe de Noemí fue una fe firme, una fe fiel, una fe que soportó la prueba, sabiendo que Dios con la prueba también da las fuerzas para soportarla y que luego también da la salida. Y ese es el Dios en el que creemos y esa es la actitud que Dios espera de nosotros. No solamente que le cantemos, la alabemos, nos reunamos, ¿verdad? Oremos, leamos cuando las cosas nos van bien, sino que el Dios que aun en medio de la amargura, como vivió Noemí, sea nuestro Dios también y podamos seguir confiando en Él, amándole y sirviéndole en todo momento. Vemos también algo muy bonito en Ruth, porque Ruth es una mujer que no era de Israel, es una mujer que no conocía nada del Dios de Israel, no conocía la palabra de Dios, pero escuchó a través del testimonio de su marido, seguramente, y de su nuera también, ¿verdad?, acerca del Dios de Israel, y una mujer que creyó. Así que tenemos a estas tres mujeres: Noemí, una creyente que se mantuvo fiel a Dios en medio de las pruebas; una mujer extranjera que creyó en Dios y recibió, puso su fe en el Dios de Israel, en el Dios de la palabra, en el Dios creador, en el Dios salvador, en el Dios eterno, ¿verdad? Y tenemos la Orfa, que es la otra mujer que abandonó a Dios, que no quiso seguir en los caminos de Dios, que regresó a su patria y a su lugar. La fidelidad, el testimonio de Noemí, la conversión, la amabilidad, la lealtad de Ruth hacia su suegra, acompañándola. Ruth pensó: no sé qué le va a pasar a mi suegra, pero sea lo que le pase, yo voy a estar con ella. Bueno, pon otra vez, por favor, el versículo y acabamos. El versículo 16, un momentito, por favor, porque yo quisiera animaros a que este versículo fuera no solamente algo para con Dios, sino algo también para con tu familia, y si eres esposo, para con tu esposa, si eres esposa, para con tu esposo, si eres madre, para con tus hijos, si eres hijo, para con tus madres, y que pudiéramos identificarnos con estas frases, ¿verdad? Donde quiera que tú fueres, yo iré. La unidad del matrimonio, estoy pensando, la unidad también de la familia. Donde quiera que vivieres, viviré. Estar juntos, compartir la vida juntos en toda circunstancia. Tu pueblo será mi pueblo, una identidad, una misma identidad de pertenecer al pueblo de Dios, de pertenecer a la iglesia de Jesucristo, de pertenecer a la familia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y tu Dios será mi Dios. Aquel Dios para el que tú vives es el Dios para el que yo vivo también. Y si esto se da, hermanas y hermanos, esto generará una unidad tremenda, indestructible en la vida de los matrimonios y en la vida de las familias también, padres e hijos. Así que os animo, y me animo a mí mismo, que el Señor nos ayude a tener matrimonios así y a tener también familias así, unidas en el Señor y unidas para el Señor. Que Dios bendiga su palabra en cada uno. Amén.